Saludos y muy buenas noches, bienvenidos señoras y señores. Es martes, es día 22 de mayo y entre otros asuntos, hoy, por ejemplo, se está llevando a cabo la huelga de educación en todos los niveles y en toda España. Ya saben que estas cosas de las cifras siempre son según quien las dé. Hay quien está hablando de un auténtico éxito en esa convocatoria en la educación, los convocantes, evidentemente, y quien dice que no ha pasado del 40 o del 30%, en algunos casos dice el gobierno central sobre todo. En fin, es uno de los temas que hoy podemos tratar, aunque no el más importante, quizá porque este 22 de mayo pasa la historia porque se ha comenzado a dar los pasos habituales para llevar a cabo, para que la presidencia del Principado, que estaba huérfana, vacante, o por lo menos hasta ahora estaba en funciones, pues la asuma Javier Fernández, el candidato del Partido Socialista, con el apoyo de Izquierda Unida y de UPyD. Fernández ha dicho hoy que va a presidir un gobierno que aprobará recortes y ajustes. Ni lo niego ni lo oculto, ha dicho para comenzar en este discurso de investidura en este martes 22 de mayo. En fin, hablaremos de todo ello y también de la que se está liando en Madrid, donde el próximo 25 de mayo va a haber una final de Copa del Rey en la que se prepara, por un lado, una pitada a los símbolos como pueda ser el himno nacional o la presencia del rey, y por otro, en las últimas horas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha autorizado la convocatoria de una manifestación de la Falange. Coincidiendo con todo eso, imagínense ustedes el cóctel, lo explosivo que puede ser el próximo 25 de mayo. Por cierto, lo que deseamos es que mejore ese, que hoy también aparecían las noticias, ese joven que en la noche o en el día de su boda, manteado por los amigos, como es tradición en algunas bodas, no me parece una tradición muy, pero bueno, cada uno en su boda hace lo que quiere, pues se les cayó al suelo y está, parece que en estado grave en el hospital, cosas que pasan. Vamos a comenzar inmediatamente nuestro debate de hoy con los invitados en esta ocasión. Jorge Pardo, ¿qué tal, Jorge? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Alguna vez has llevado a cabo la costumbre jamás, esta? No, jamás. Me parecen costumbres inadecuadas al menos, no decir peligrosas. Sí. Y peligrosas. Lo que pasa es que, en fin, es decir, sería bueno que la gente fuera más prudente. Sí, más prudente, ¿no? Más prudente en ese tipo de cuestiones, ¿no? Porque al final esta persona, este hombre que en uno de sus días más felices, es decir, ha tenido un percance muy grave como consecuencia de este tipo de costumbres que recuerdan más a una novatada que a un que a un fenómeno de exaltación del día del matrimonio, ¿no? Pero en fin, esperemos que su salud mejore. Y esto más casi es de la España profunda, ¿no? Este tipo de cosas. Ese es el problema. Las bromas esas que van increciendo a veces, ¿no? Yo creo que, es decir, hay bromas mucho más interesantes y mucho menos peligrosas. Antonio Checa, ¿qué tal, Checa? Pues nada, aquí estamos escuchando estas bromas. Que eso de que dices tú de la España profunda, estaba yo pensando en el amigo Mourinho, que lo mantearon también el día que ganaron tal, o sea que... Y también casi se les cae, ¿no? Y casi se les cae. Yo no sé si alguno lo intentó, no, debe ser que en momentos también, ¿no? Pero bueno, no, la verdad es que yo nunca he manteado a nadie, me ha parecido una cosa que no tiene... Coño, regalarle algo, ¿no? ¿Qué sé yo? No sé. Siempre lo más... No, pero... es decir, podrían haberle cortado la corbata, es decir, que por lo menos la que sufre esa corbata, no él. ¿No? O poner las latas en el coche y esas cosas, ¿no? Bueno, el que no parece que vayan a mantear, no va mucho con él, un hombre bastante serio de por sí, es a Javier Fernández, ¿no? Que en estos días, hoy precisamente ha iniciado ese proceso para ser elegido presidente de los asturianos, el 8º presidente de Asturias, ¿no? Sí, bueno, es decir, en el contexto en el que se desarrolla esta sesión podríamos decir de investidura, aunque técnicamente no lo sea, luego podemos hablar del procedimiento especial que tiene esta comunidad autónoma frente a todas las demás para la elección del presidente, parece un remanso de tranquilidad, parece, digamos, el hombre tranquilo frente a esta época de convulsión institucional, ¿no? Pero no sé hasta qué punto pueda ser un espejismo, pero en cualquier caso, yo creo que la sensación que ahora mismo se transmite al conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de esta comunidad autónoma es que por fin tenemos gobierno, el que sea, pero un gobierno, ¿no? Y un presidente que va a ejercer de tal y va a configurar un gobierno estable, un gobierno con suficiente respaldo parlamentario como para afrontar una acción política. Es decir, y esa sensación de tranquilidad y también de normalidad
yo creo que supera una etapa muy intranquila y muy anormal, que ha estado a punto, y no está descartado todavía, de dar con esta comunidad autónoma en los huesos de la intervención estatal. Es decir, todavía estamos en un tris de que pase. Pero en cualquier caso, es decir, ese es el colofón de un año, casi un año, de una inestabilidad política, institucional, de una crisis que además de la crisis económica que tenemos, se añade una crisis institucional y política sin precedentes y que recuerda, bueno, pues las etapas del 97, 98, 99, es decir, que padecimos, ¿no? Y es una pena, desde una posición radicalmente contraria, es una pena que el centro derecha asturiano no tenga la capacidad para gobernar cuando hay una mayoría social que le intenta convencer de que gobierne, que le vota para que gobierne, ¿no? Es decir, esto ha demostrado también la incapacidad del centro derecha de Asturias para gobernar. Es curioso, Jorge, la tranquilidad con la que los votantes precisamente del centro derecha se han tomado todo esto. Sinceramente yo pensaba una mayor repercusión. Esta mañana cuando Mercedes Fernández acudía a la Junta había un grupo de manifestantes por la huelga de enseñanza de hoy que la silbaban y la pitaban, ¿no? Y al leer el titular de la noticia, sinceramente pensé que pudiera tratarse de votantes del PP indignados, cabreados o del centro derecha asturiano porque una vez más se les debe achacar a los dos la culpa de que hayan perdido el gobierno de Asturias. Se repite la historia, pero bueno, la gente se lo está tomando con muchísima tranquilidad, ¿no? Bueno, la gente, es decir, los ciudadanos y ciudadanas son mucho más normales que algunos de sus responsables políticos, ¿no? Yeah. Yo he tenido la oportunidad de hablar con algunas personas que se confiesan votantes o bien del Partido Popular o bien de Foro, que conocen perfectamente que yo estoy en las antípodas políticas de esa posición, y que me paran y me dicen, oye, qué bien que haya gobierno, el que sea, qué bien que Asturias tenga un gobierno que tenga una mayoría que gobierne. Es decir, yo creo que estaban tan hartos de sus propios representantes que decían, que sea lo que tenga que ser, pero por lo menos que se gobierne, ¿no? Porque la sensación que había era una sensación, digamos, de desgobierno, de pelea, pero de desgobierno de pelea que trascendió la comunidad autónoma. Es decir, Asturias sale muy pocas veces en los informativos nacionales, muy pocas veces, ¿no? Y casi siempre que sale es decir, por cuestiones secundarias, anecdóticas o por, digamos, el talento de algunas individualidades deportivas o de otra naturaleza de Asturias. Pero por lo que es la actividad política asturiana y frente a otras comunidades autónomas, Asturias no sale. No salía. Sí, sí. Y entonces el hecho, y eso a veces es decir, es malo, pero a veces es bueno, ¿no? Es decir, bueno, porque claro, para salir para según qué cosas. Ahora, llevar, es decir, cerca de un año, saliendo casi día sí, día también, en los informativos, generando una cierta sensación de impotencia, y por qué no decirlo, de vergüenza ajena o de vergüenza propia, hace que la gente diga, por fin. Es decir, por fin. O sea, volvemos, si se me permite, a la normalidad, otros pueden pensar que a la mediocridad, es decir, pero en cualquier caso a la situación que hace, es decir, que no estemos permanentemente en el candelero y no precisamente para bien. Checa. Bueno, vamos a ver, yo sobre este tema, decías lo del gobierno estable. Yo creo que va a ser un gobierno inestable, pero con un buen presidente. Ese sería el titular que daría. Y digo gobierno inestable no para que la gente se altere, ni muchísimo menos, porque esa inestabilidad puede llegar a ser bastante más estable. Lo digo porque hay todavía muchas cuestiones ocultas que no han aparecido, ¿no? No ya lo que el centro derecha que comentábamos vaya a hacer, que decíais, bueno, es que la gente se lo ha tomado. Claro, ¿cómo no se lo va a tomar? Si evidentemente han dicho, bueno, digo la gente normal, ¿no? Porque hay gente muy de derechas, no de derechas, muy de derechas, a las que se les ha parecido muy mal. Ya la armaron bastante más gorda en la otra vez, cuando verdaderamente sí estaban acalorados y molestos por esta falta de unión, pero a la vista de las circunstancias, pues la gente ha dicho, bueno, parece que con Javier Fernández y con el PSOE puede haber un gobierno más estable, y además un gobierno que evidentemente no va a poder tomar unas grandes medidas de izquierdas, por decirlo de alguna forma, que eso está todo por venir. Aparte que Javier tampoco me parece, ya lo ha dicho él que era un socialdemócrata y tal, y ha hecho un discurso de investidura creo que bastante sensato, por lo que he podido leer un poco, que todavía no he podido leerlo entero, ha hecho bastante sensato. Entonces, bueno, quiero decir que en Asturias la prioridad primera es que haya un gobierno
que parece que en principio va a estar bastante bien apoyado, en principio. Y si no es el del centro derecha, que les hubiera gustado a algunos, bueno, pues por lo menos que haya un gobierno, porque claro, una paralización de los empresarios, de las empresas, da igual. O sea, lo importante es que esté alguien que verdaderamente lo pueda movilizar. Eso por un lado. Lo del centro derecha que comentabais, bueno, lo hemos hablado tantísimas veces ya. Si no fue posible la otra vez, por circunstancias, bueno, más que habladas, yo creo que en este momento menos. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Hombre, yo creo que el Partido Popular se va a dedicar a su congreso, que falta le hace, en fin, por dentro. El hacer todos los movimientos que tiene que hacer internos y volver a reflotar esto y dar un interés a la ciudadanía asturiana. Y creo que, por lo tanto, además, dentro de lo que cabe, pues va a apoyar al gobierno de Javier Fernández dentro de lo posible, porque también es verdad que a lo mejor Javier en algunos momentos podrá entrar en colisión con ideas del gobierno central, que también es del PP, y podrá verlas. Pero bueno, con que ayude alguna vez que otra y no meta demasiado, que no tiene por qué además meter demasiado, porque yo en esto sí les pido a todos los partidos ahora mismo que colaboren con el gobierno que va a salir, de la forma que va a salir, pero que gobiernen lo más posible y que aguanten durante estos 3 años. Y en cuanto a foro, pues la verdad es que no lo sé qué va a hacer, porque antes hablábamos, yo, en fin, habría apuestas de si se va a quedar Cascos aquí, no se va a quedar, hay apuestas para todos, yo creo que no aguantará mucho más del verano, y bueno, veremos a ver cómo funciona. Entonces aquí la cuestión efectivamente va a estar en el centro izquierda, básicamente, y claro, con una UPyD que ya se adelantó a todo esto, y que a mí me molesta. Yo no tengo nada que ver con una UPyD, ni soy de ellos, ni muchísimo menos. Conozco solamente a Nacho Prendes por circunstancias de tertulias que ha venido, no más, y me cae bien, vamos, simplemente, no hay más. Pero yo creo que UPyD también, lo mismo que decíamos de los votantes de derecha, ha tomado la determinación mejor que podía tomar, que era en este caso apoyar. Yo creo que esta gente de UPyD no son de derecha ni de izquierda, o sea, realmente es una especie de centro más o menos progresista, que podía haber apoyado al centro derecha si hubiera habido fortaleza en ello, lo podía haber apoyado perfectamente, bueno, y con un programa determinado, pero bueno, a la vista de eso ha apoyado al otro, y simplemente creo que lo ha hecho un poco por Asturias. Él no va a entrar ni siquiera en el gobierno, ya dijo que había un pacto de legislatura, pero no de gobierno, podía perfectamente haber pedido, bueno, la vicepresidencia incluso, pero no lo ha pedido, con lo cual creo que irá por ahí. Y entonces aquí la incógnita va, bueno, aunque digo que es un pacto de legislatura, pero no de gobierno, veremos a ver cómo funciona. Yo sí he leído el escrito, vamos, de UPyD, mejor dicho, lo que han firmado el acuerdo de legislatura entre UPyD y el Partido Socialista, son 12 o 13 páginas y las he leído, y bueno, más o menos recorre las cosas, tampoco puede haber grandes precisiones, qué van a hacer en sanidad, cuántos miles van a ser de tal y cual, pero bueno, está bastante bien un recorrido de esto, y algunos temas políticos, de claridad y demás. Inclusive lo de estas salas del tema de la reforma de la ley electoral. Pero tampoco pueden verdaderamente no apoyar a un partido, porque la reforma de la ley electoral, que es cosa de todos, se vaya haciendo. Y finalmente, termino en esto, y además me alegro que esté Jorge, en el sentido de Izquierda Unida, porque yo quería también actuar un poco de Víctor en este aspecto hoy, y realmente tengo mucho interés. Estuvo aquí hace 2 o 3 semanas Emilio Triqui, y tal, y bueno, como lo dijo aquí, es público, no voy a contar nada que no sea público, que no dijera aquí. Y bueno, él hablaba de que se iba a reunir el Consejo Político y que todo eso entra al gobierno ya se vería, etcétera, etcétera, lo cual me pareció. Y vuelvo a reflejar lo que he reflejado muchas veces, ¿no? A mí Izquierda Unida, si me meto a veces bastante con ella, no es porque le tenga manía, no en el aspecto ideológico, que no coincido en absoluto tampoco, pero eso no tiene nada que ver, pero simplemente porque he tenido grandes amigos como Gerardo Iglesias, con los que tuve una gran relación, Horacio Fernández Iguanzo, los cito siempre, ¿no?, que fueron gente extraordinaria. Entonces me parece que lo de Izquierda Unida es como un seguidismo, años y años, que aquí en Asturias se ha manifestado mucho, en Andalucía no digamos lo mismo, en cambio, mira, en Extremadura no ha ocurrido, y eso siempre es bueno, o con una anguita que no lo hacía, ¿no?, porque no tienen por qué hacer el seguidismo. Otra cosa es que efectivamente se pongan al nivel de las circunstancias y efectivamente apoyen la legislatura, que la van a aprobar, y probablemente más que todos. Eso sí que deben de hacerlo. Pero bueno, me gustaría saber cómo es, porque claro, aquí hay una cuestión que es una paradoja también. Este va a ser un gobierno a tres en el sentido del apoyo, pero de esos 3 tienen que haber firmado algo los 3. Pues han firmado 2 por un lado, 2 por otro lado, tienen que firmar algo que no sabemos todavía lo que han firmado, que no se sabe, y luego a ver cómo se combinan los 3, porque hay algunos puntos donde evidentemente UPyD e Izquierda Unida están, vamos, muy lejos. Ya lo sé que el papel lo aguanta todo, y al final tampoco van a discutir por eso, ya se verá alguna forma de poner la coma o el punto, y se podrá hacer. Pero en fin, le pediría al amigo Jorge que nos explicara un poco, creo que estuvo en el Consejo Político ayer, y que nos cuente un poco, lo que pueda, porque esos son secretos, teóricamente, que cuente un poco lo que pasó ayer. A ver, ¿tan secreto es, Jorge? No, somos una fuerza política muy transparente y muy normal. Una matización únicamente para decir, decía Antonio Cantó, diputado de UPyD, que decir, UPyD no eligió entre uno y otro porque no tenía entre qué elegir, que solo apoyó lo único que podía apoyar, ¿no? Me parece una reflexión muy interesante, porque eso, digamos, que va al hilo de
de que efectivamente, es decir, UPyD tenía que elegir entre lo único que había y la nada, ¿no? Y entonces tuvo que elegir lo único que había y efectivamente alcanzó un acuerdo de legislatura con el Partido Socialista sobre, que decir, un acuerdo que es público. Se dice, oiga, ¿y qué acuerdo va a alcanzar Izquierda Unida con el Partido Socialista? Pues la respuesta es muy sencilla. Se está negociando en estos momentos y mañana, supongo que a estas horas o un poco antes, se conocerá, digamos, lo que la comisión negociadora que nombró ayer el Consejo Político de Izquierda Unida logró con la comisión negociadora del Partido Socialista y que va a establecer un modelo, es decir, una propuesta que en un proceso de profundización democrática, es decir, se va a discutir y se va a aprobar entre las bases. Uno de los reproches que yo creo que se hacen, y con razón, a las fuerzas políticas, es la desconexión que existe muchas veces entre lo que hacen sus dirigentes y lo que hacen sus militantes, ¿no? En todas las fuerzas políticas, que hay una especie de estructura de aparato, ¿no? Es decir, que toma las decisiones y luego, digamos, el resto de la gente, es decir, tendrá que asumirlas o refrendarlas o apoyarlas, le gusten más o le gusten menos. Nosotros estamos en un proceso de reflexión y de cambio para que haya mucha más conexión y mucha más participación no solamente de las propias bases, sino incluso de gentes, es decir, que están más allá de los propios militantes y que son simpatizantes. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a decidir Izquierda Unida? En primer lugar, ¿qué es lo que decidió el Consejo Político de Izquierda Unida ayer? Decidió elegir una comisión negociadora para explorar las posibilidades de un acuerdo de gobierno con la Federación Socialista Asturiana, es decir, sabiendo las enormes dificultades que la coyuntura política y que la coyuntura económica exige hoy, ¿no? Es decir, y con esas dificultades se dice, adelante, vamos a intentar explorar las posibilidades de un acuerdo de gobierno. Y cuando se alcance, si se alcanza en estos 2 días un compromiso programático, se someterá al refrendo de los afiliados y las afiliadas de Izquierda Unida el jueves. Es decir, están convocadas asambleas en todas las localidades de Asturias para votar ese acuerdo al que hipotéticamente puedan llegarse en los próximos días. Y, teniendo en cuenta que si no hubiera la posibilidad de un acuerdo de gobierno, Izquierda Unida garantiza la estabilidad institucional en esta legislatura, porque entiende que con los márgenes que existen, que son pocos, es decir, los ciudadanos y ciudadanas de Asturias quieren un gobierno que gobierne, un gobierno, es decir, que no deje desamparada a la ciudadanía asturiana en esta situación. Es decir, que lo que no puede soportar Asturias es que en una situación económica como la que estamos viviendo le añadamos aún encima una crisis política y una crisis institucional. O sea, no podemos hacer que el gobierno de Asturias, que preside Javier Fernández, esté mañana o pasado, es decir, sin una mayoría, ¿no? Sin una mayoría que pueda decir que no podemos volver. Y probablemente todas las fuerzas políticas, no solamente nosotros, sino como decía Antonio Checa, es decir, todas las fuerzas políticas, incluso el PP, no sé el que va a hacer el foro, creo que el foro va a encabezar la posición dura, pero yo creo que van a estar en esa opinión de decir, más o menos de acuerdo, garantizar a los ciudadanos que aquí hay un gobierno que gobierna y hay unos grupos políticos que asumen sensata y responsablemente la opción a la que los ciudadanos les han establecido, es decir, con 5 diputados, con 10 o con los que sean, o con 1, como es el caso de UPyD. Y es así, es decir, la democracia, es decir, Izquierda Unida decidirá a través de un procedimiento muy participativo, si entra en el gobierno de Asturias o si no entra en el gobierno de Asturias, conociendo las enormes dificultades que existen, que son muchas. No hay serias divisiones dentro de Izquierda. No hay serias divisiones. Hay un debate intenso
pero no hay serias divisiones. Vamos a ver, nosotros hemos superado una fase, digamos, esencialista. Intenso quiere decir, eufemísticamente quiere decir intenso, ¿no? Intenso quiere decir, pero muy rico. Muy rico, exacto. Muy intenso, pero muy rico, porque además, vamos a ver, miren, hay dos... Para entenderos, hay dos posiciones. Es decir, una posición que dice, es decir, hemos formado parte del gobierno de Asturias y hemos logrado, desde esa participación en el gobierno, que partes importantes del programa electoral de Izquierda Unida hayan salido adelante. Es verdad que eran mejores tiempos. Nosotros, en estos tiempos difíciles, en los que sabemos que además, es decir, las normativas estatales del Gobierno de España no ayudan, los requerimientos de la Unión Europea ayudan aún menos, es decir, no queda más remedio, tenemos un contexto muy malo. Pero en ese contexto malo tendremos que arremangarnos y, a pesar de las dificultades, formar parte de un gobierno que desde la perspectiva de izquierdas trate de hacer los ajustes de una manera distinta a como nos haría la derecha. Esa es una posición. Y otra posición lo que plantea es, hay tan poco margen de maniobra, tenemos tanta dependencia de un diputado que no es del bloque de la izquierda y que por tanto puede condicionar las políticas desde la perspectiva del centro o del centro derecha que ellos pueden representar, que Izquierda Unida haría mejor garantizando la estabilidad del gobierno, pero sin formar parte de él, porque pocas cosas de nuestro programa electoral van a poder ser gestionadas en estas coyunturas, tanto económica como sobre todo política, porque esto no es Andalucía, aquí no hay 23 diputados de la izquierda, hay 22. Y como estamos en ese debate donde no hay esencialismos, donde no se dice es que hay que gobernar por encima de todo, o no se puede gobernar con el PSOE por no sé qué, sino que hay un debate político muy intenso, pero muy rico y muy leal, al final será, en el marco de los elementos a favor y de los elementos en contra, será la militancia, es decir, la democracia expresada con esa radicalidad la que tome la decisión. Yo tendría muchas preguntas que hacerle a Jorge, pero bueno, lo dejo a Checa que... Sí, no, bueno, luego podemos seguir más si quieres, que no, bueno, tenemos muchos más temas. A ver. No, vamos a ver, lo primero, yo por eso, bueno, vamos a ver, lo primero, vuelvo a repetir y pido que todos los partidos políticos apoyen el gobierno que sale, dentro de un orden. Ya lo sé que tampoco es echarse en brazos, pero dentro de un orden, porque creo que esta es una de las situaciones que yo he visto en política de las más difíciles en todos los años que llevamos, sí, no, la más. O quizá la más difícil, de luego en Asturias y en España como estamos. Entonces quiero, dentro de esto, hombre, aquí es cuando los políticos tienen que dar la talla verdaderamente e intentar apoyarlo, pero claro, comprendo que a veces no lo sea mucho, y por eso he discutido con lo del centro derecha, el por qué no se apoyan, hombre, porque si te van a cargar, te van a echar, pues claro, no te vas a dejar tampoco, ¿no? Que eso es distinto. En segundo lugar, vuelvo a lo de Izquierda Unida, y lo digo de verdad que por simpatía, aun estando alejadísimo en esos temas, nunca he sido ni votante siquiera de Izquierda Unida, ¿no? A pesar de mis muy buenos amigos, pero lo digo por simpatía. ¿Cómo ha tardado Izquierda Unida tantísimo tiempo? Que no tiene ni el programa todavía elaborado, vamos, el programa de posible coincidencia con el PSOE. Lo está elaborando incluso un día después, casi un día después de que ya Javier se ha ha hecho el discurso de investidura. ¿Cómo tarda tantísimo tiempo? El discurso será... Si me permites, sí. Porque es que la situación de Asturias ha sido tan paradójica, tan especial, que es que hasta hace muy poco tiempo no sabíamos el resultado electoral. Es bueno, que lo No, vamos a ver. Es que el problema es que ¿cómo vamos a negociar un acuerdo de gobierno con alguien si no sabemos cuáles son las mayorías políticas que hay en esta comunidad autónoma? Si no sabíamos, si hasta hace 4 días había 44 diputados elegidos, no 45. Y teníamos una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que decía que había que repetir las elecciones en la inmigración. Bueno, Jorge, no. En serio, es decir, no parece muy razonable que se... Es decir, porque luego os van a decir, están aquí discutiendo de sillones. No, hasta que no se clarifique la situación política, hasta que no sepamos cuál es el resultado, ni siquiera el Partido Socialista presentó la candidatura de Javier Fernández hasta que no había una seguridad de que había 17 diputados. Lo primero yo creo que, hombre, todas estas cosas están ya más que barajadas y más que pensadas en partidos de largo recorrido como Izquierda Unida. En segundo lugar, hombre, que un partido mucho más pequeño, con mucho menos medios, por decirlo de alguna forma, sin experiencia, etcétera, como UPyD ya presentara el escrito hace ya unos días,
pues no se entiende por qué Izquierda Unida no lo ha hecho. Yo me imagino el porqué, pero bueno, tampoco lo quiero contar porque al fin y al cabo son opiniones mías. ¿Qué puede ocurrir? Que se va a hacer este tema que decís exactamente mañana, bueno, en fin, toda la gente de Izquierda Unida va a votarlo. Pasado mañana. Y entonces, claro, que va a haber una estabilidad. Si esto no se aprobara, habría una estabilidad, y que no fuera de consejería, es decir, no fuera un pacto de gobierno, pues incluso yo creo que se iba a apoyar ya, se le votaría a favor de la investidura a Javier Fernández sin tener ni siquiera nada escrito, a lo mejor. Sin duda. Probablemente sería de palabra, como mucho entre ellos, que también valdría la palabra entre caballeros, que también va siendo hora que se rescate, tampoco estaría mal, ¿no? Y podría ser y hacerse después. Porque, insisto, va a ser difícil el casar esto con lo de UPyD y con el propio Partido Socialista. Aunque luego las comas y los puntos se ponen y al final la letra, en fin, lo aguanta todo y se podría hacer. Por eso hablaba yo de la posible semi-inestabilidad del gobierno, aunque probablemente ojalá sea más estable y ya veremos a ver cómo funciona. Porque no cabe la menor duda que las circunstancias económicas, y me ha gustado mucho lo poco que he leído de Javier Fernández hoy, que además cuando alguien lo acusa de que solo habló 57 minutos, no sé quién lo dijo, yo estoy encantado, porque aguantar esos discursos de 2 horas, no hay Dios que los aguante, vamos, un rollo impresionante, ¿no? Porque ya te pierdes, ¿no? Me parece más que suficiente. Entonces me parece que con 1 hora es más que sí. suficiente para exponer un programa que además tampoco te va a contar, pues voy a quitar tanto y de aquí y tal, así es que ni lo sabe, ¿no? Que por cierto, y esto lo digo que no se me olvide, creo que el señor Montoro, aparte de sus declaraciones, que no voy a entrar, no hemos entrado ya en ellas, pero me parece fatal que no le hayan podido dar 15 días más a Asturias, porque es un caso muy significativo, y oiga, que no pasa nada, hombre, por darle 15 días más. Además, cuando ya se han librado de foros, o sea, que ahora realmente ya han conseguido lo que querían, pues bueno, denle 15 días más para que a una semana, vamos. El planteamiento del ministro Montoro no tiene ningún sentido. Estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero ¿qué problema hay? Teniendo en cuenta que Asturias representa el 2% del Producto Interior Bruto de España. Es decir, que no tiene decir, ¿qué más da? Es decir, oiga, denos un poco más de tiempo porque entienden las circunstancias excepcionales políticas por las que está pasando Asturias. Es decir, con un gobierno cada vez nuevo, porque si hubiera ganado, si Foro hubiera mantenido el gobierno, pues él tendría toda la información. Claro, pero es un gobierno nuevo que ni siquiera... Entonces, ¿por qué más da 15 días más, por favor? Que no, eso parece que está hecho a mala leche, dicho así en Román Paladino, ¿no? Jorge, para terminar, lo que quiero decir con este tema, que me ha sentado además muy mal, es decir, yo he podido entender razones políticas que dijera que hasta ahí puedo llegar y no entiendo, pero que no le des una prórroga de 1 semana, 15 días más a un nuevo gobierno de Asturias, no hay quien lo entienda. Decirme una sola comunidad autónoma que tuviera este problema y que hubiera pedido una prórroga, vamos, ya no digo Cataluña, País Vasco y tal, bueno, ya de eso ni cuento, ¿no? No, una cualquiera que hubiera pedido 1 semana más o 15 días más, se lo hubieran dado seguro. ¿Por qué el caso de Asturias? Hombre, yo pienso que al final Montoro va a reconsiderarlo, porque lo que está, y eso sí lo entiendo, también tiene que ponerse muy duro como ministro de Hacienda, y está apretando, y bueno, yo creo que al final se lo dará para que esto pudiera hacerlo. Y termino, bueno, con el tema que hablamos de Izquierda Unida, que aunque sea sin acuerdo, pero bueno, que hagan la investidura y que vean la manera de arreglarlo. Y lo digo que además es verdad que también aquí Izquierda Unida, con toda su izquierda que dice que es, también va a tener que dar un gran ejemplo en estos momentos de que la situación española es tan mala, y la asturiana exactamente lo mismo, de mala, vamos, dentro de la media, pero está dentro de ella, y verdaderamente pues tendrán que tomar recortes. Y por eso decía yo que me gustaba lo que había dicho Javier Fernández en el tema bueno, pues de sanidad y tal, que hará recortes donde tenga que hacerlos y que evidentemente lo va a hacer en todas partes y que no va a ir en contra de lo que el gobierno central ha decidido con la política esta de estabilización y demás, que no se puede ir en contra y no ponerse ya como bandera al estilo del Endacari y decir, pues esto me lo quito, lo llevo al Constitucional. No, vamos a ver si navegamos todos en la misma línea. El Constitucional, perdón, ya lo lleva el gobierno de Asturias, ¿eh? Bueno, foro. Bueno, vale, ya. Pero... Entonces ya está, que decir, uno está ya en el Constitucional, entonces ya lo que diga el Constitucional. No, en relación con esta cuestión, es decir, yo creo que ha quedado muy claro, y en eso está de acuerdo el 100% de la dirección y de los militantes de Izquierda de Asturias, que se va a apoyar, lógicamente, mañana la investidura de Javier Fernández, que será el nuevo presidente. Y que en cualquier caso, es decir, va a haber una negociación preferencial con Izquierda Unida en el caso de que no se alcance un acuerdo de gobierno para favorecer la estabilidad institucional, sabiendo y siendo conscientes de las dificultades que tenemos que afrontar. Dicho lo cual, es decir, nos guste más o nos guste menos, y a mí me gusta francamente poco la ley de estabilidad presupuestaria, un gobierno no puede ser insumiso a una ley, tiene muy poco margen. Otra cosa es que, es decir, si tú consideras que esa ley te hace ingestionable tu presencia en el gobierno, pues que estés o que no estés. Eso lo digo de una fuerza política como la nuestra, que no tiene el 40% de los votos, sino que tiene el 14% de los votos y que se le puede exigir en función de esa responsabilidad y no más, ¿no? Porque a Izquierda Unida se tiene la tendencia, la tentación, igual que a UPyD, de exigirles o de exigirnos mucho más
de lo que la ciudadanía nos ha dado, ¿no? Es decir, oiga, ustedes tienen el 3% en el caso de UPyD, tienen el 14% en el caso de Izquierda Unida, no, pero ustedes tienen que tener la responsabilidad del 50%. Hombre, no nos pidan tanto, ¿no? Pero en cualquier caso, cuando se está planteando una política de ajustes presupuestarios, nosotros decimos, miren, vamos a aceptar esa premisa que ya es difícil, aunque sea por imperativo legal, pero los ajustes se pueden hacer de dos maneras, es decir, con una reducción del gasto, como me dijo Richo, de tres maneras, con un incremento de los ingresos o con un planteamiento equilibrado entre ambos asuntos, es decir, reducción de gastos e intentar aumentar los ingresos. Yo creo que, y además teniendo en cuenta que el gobierno de España, es decir, nosotros, nadie puede decir que Izquierda Unida es una fuerza política que está permanentemente diciendo que hay que bajar los impuestos. Nosotros no decimos eso, nunca lo hemos dicho, al contrario, ¿no? Se puede reprochar al Partido Popular que haya dicho que hay que bajar los ingresos y los haya subido. Nosotros decimos que hay que tocar ingresos y tasas, que tenemos que plantear, ver cómo se recauda más para garantizar servicios públicos. Que países como Alemania o como Francia tienen niveles de imposición fiscal más altos y garantizan servicios públicos más altos. Nosotros tenemos que estudiar esa posibilidad. Ahora, que tenemos que reducir gastos, probablemente, y tenemos que hacerlo desde un punto de vista, digamos, equilibrado. En la medida en que seamos capaces de alcanzar un acuerdo en ese ámbito, pues tendremos más o menos posibilidades de participar y de comprometernos en la acción de gobierno o en el apoyo al gobierno. Yo creo que se trata de eso fundamentalmente. Vamos a ir, un segundo, Checa, porque nos vamos a ir a hacer una pausa y a la vuelta, por cierto, me gustaría que Checa respondiera a una pregunta. Hay una página, mejor dicho, hay un correo, una dirección de correo electrónico donde ustedes pueden enviar sus sugerencias. Lo ha dicho hoy Checa y lo ha dicho en anteriores ocasiones. Ha elogiado, ha lanzado sus elogios a Javier Fernández. Bueno, pues hay quien en esa página de, por cierto, es opine@teleasturias.com, dice que cómo es posible que Checa, muy crítico con Zapatero y con el Partido Socialista anteriormente, decía un espectador, esté ahora tan a gusto con Javier Fernández. Después de la publicidad, que nos lo cuente Checa. Vamos a la publicidad. Me alegro que me hagas. Pues antes de ir a publicidad, le lanzamos la pregunta a Antonio Checa. ¿Cómo, tan crítico como lo ha sido en esta televisión, con Zapatero, con el Partido Socialista, con la política del anterior gobierno nacional, pero ahora se le ve muy a gusto con Javier Fernández, Checa? A ver, responda a este espectador. ¿Permites a lo anterior que me quedaban? El orden el que usted quiera, pero voy a contestar responda... y si este hombre nos está escuchando, que Seguro que sí. Que me alegra mucho que me haga esa pregunta y se la voy a contestar ampliamente además. Lo que pasa es que, por no olvidarme, cuando hablaba Jorge de varias formas, es verdad que pueden hacer o disminución de gastos o incremento de ingresos, en fin, una mezcla de las dos. Yo en el tema de los ingresos, lo que pasa es que tengo un poco de temor por lo siguiente. Ayer aparecía, creo que un excelente artículo, me parece que era en El Mundo, por un periodista, en el cual ya ha empezado a hacer un estudio sobre el tema de las rebajas que se van a hacer con respecto a las reformas y tal. Y mira por dónde la inmensa mayoría de ayuntamientos, comunidades y tal, lo que están es aumentando los impuestos, pero ni disminuyen personal ni nada de nada, solamente por incremento. Esto es peligrosísimo, el que se va tocando, porque ya el gobierno central se va a encargar de ello, que el IVA lo tiene en cartera y no va a tardar mucho en subirlo, con lo cual sería peligroso. Y luego por el lado del recorte, efectivamente, pues bueno, no sé si les tocará a los funcionarios otra vez. Lo que pasa es que yo aquí donde tengo es una duda, en el tema de la sanidad y la educación, si habrá una parte alícuota que por lo menos cada comunidad autónoma, de esos 3.000 millones de educación y 7.000 de sanidad, habrá una parte que cada uno de ellos tendrá que corresponderla. Eso no lo sé con exactitud, porque entonces ahí sí se pueden barajar esos temas de sanidad, el otro que sí que se van a poder recortar. Y además yo aquí entiendo el recorte más por las dobles duplicidades, que no cabe la menor duda que debe de haberlas, y muchos problemas de este tipo, o a lo mejor cuando sobran aulas y sobran colegios que van 5, cosas de estas que evidentemente en estos casos hay que responderlos. Bueno, dicho esto, vamos a ver, el tema de Javier Fernández. Yo primero voy a entrar en el tema personal, porque quizás no lo sepa, pero yo lo digo, no sé que luego diga, no, es que, bueno,
Javier Fernández, como creo que casi todo el mundo sabe, es ingeniero de minas. Por lo tanto, somos compañeros. Y además de compañeros, somos amigos, aunque muy poco amigos. Quiero decir que no tampoco es una de esas amistades. Hemos hablado algunas veces, hace ya muchos años tiempo que no lo veo, y por lo tanto ahí ya nuestra amistad. Pero en fin, que se sepa que somos compañeros, pero que no es por ahí, ¿no? Que yo además nunca he sido corporativista, ni muchísimo menos. Dios me libre. Que sea ingeniero de minas no garantiza nada. No garantiza nada. Bueno, en algunos casos... Tuvimos un presidente que también fue ingeniero, ¿eh? De Cascos es ingeniero también, Claro, no de minas, es de camino, pero es otra rama, es de caminos, es otra rama. Cuidado, ¿eh? Aquí en un sitio como este, bueno, la verdad es que como yo digo, hombre, me fastidia un poco porque quizá yo he sido el ingeniero de minas con más nivel en el sentido de gobierno, porque fui consejero y me parece que no ha habido ninguno, salvo este que ahora ya va a ser presidente, y entonces, bueno, pues me gana, ya no me puedo yo apuntar. Ingeniero de minas creo que no ha habido ninguno. Vamos, Gabino también lo es. De consejero, no, pero Gabino no ha sido no, consejero. pero ¿Gabino es de minas o es ingeniero? Minas, no, es de minas, pero no ha estado en eso. Y luego, bueno, hay otros dos más ingenieros de minas que fueron diputados con el PP. No me acuerdo el nombre, pero bueno, quiero decir que no se nos poco. ¿no? Entonces, ahí no garantiza nada. Bien. Claro, cuando yo estaba, que entonces sí se garantizaba bien el tema, pero bueno, ya con lo otro yo no lo garantizo. Bien. He sido muy crítico con el PP, sí, naturalmente, y lo sigo siendo todavía porque la herencia que han dejado es la que es, aunque ya cada vez menos y tal. No me refiero al PSOE como tal partido, siempre lo he dicho, o Izquierda Unida, yo no hablo porque las siglas representan otra cosa con todo el respeto del mundo, son las personas que realmente hacen que sean mejores o peores. Y he sido también muy crítico, o bastante crítico con el gobierno de Areces, aunque menos, y lo digo por una razón muy sencilla, porque he seguido menos la política asturiana probablemente que la política nacional. Si no, a lo mejor hubiera sido todavía más crítico, porque francamente, por las cosas que oigo y tal, me parece que el gobierno de Areces no ha sido precisamente una brillantez, ni muchísimo menos, aunque estuviera Izquierda Unida o dejara de estarlo, que me da igual, porque bueno, Izquierda Unida tenía sus consejerías, podía hacer bien sus cosas, como en algunos casos lo ha hecho, y en otros no, y en otros y tal. Entonces, ¿por qué digo yo esto? Yo digo lo de Javier Fernández porque siempre me ha parecido una persona bastante seria y bastante preparada. Dentro de los políticos tiene un cierto recorrido. Ha estado trabajando realmente en sus primeros años, ha sido director general de Minas, ha sido diputado nacional, ha sido ha sido senador. Consejero, sí. Consejero de Industria y tal. Es decir, que tiene un recorrido bastante largo. Y luego realmente haber sido secretario general de la FSA no es ninguna broma durante los años que lo lleva siendo, ¿no? No es ninguna broma, lo digo porque, aunque sea tangencialmente, conozco un poco esa organización, muy masiva, muy, en fin... La he conocido en Langreo, ¿no? En los buenos tiempos, y bueno, sé que es una organización difícil de poder manejar, con lo cual me parece que lo tiene. Y sobre todo, si lo defiendo más, es porque, y eso sí que lo dije, que de todos los posibles presidentes que podía haber, de los 5, ¿no? De los 5 cabezas de la lista, desde luego me parece que es el mejor, sin ninguna duda. Y luego además porque en sus declaraciones, pues yo viendo que está bastante entonado, es bastante centrista, si lo puedo llamar así. Hoy hablaba de la socialdemocracia, que a mí me gustaba que empezara a citar un poco la socialdemocracia como algo que verdaderamente entendía el Partido Socialista, que llevarla hacia arriba y demás, y bueno, pues creo que va a ser capaz además de, con escrito, sin escrito, ya con UPyD ha tenido una buena negociación sin tener que dar prácticamente nada a cambio, porque la verdad es que no ha dado nada a cambio, y estoy convencido que con Izquierda Unida va a saber ganárselos de alguna manera, y bueno, sin dar lo más mínimo a cambio. Entonces es una apuesta que hago por lo que hay ahí. Probablemente Asturias tiene 1 millón de personas, y seguramente que habrá 2 o 3 o 20 más, no lo sé mejor, es que no lo discuto, pero bueno, de los que se han dedicado a la política y a los que han salido, y por eso yo apuesto por él en estos momentos, y espero que no me defraude. Espero que le quede claro al espectador. Espero que no, y si no, pues bueno. yo voy a hacer corporativismo, ya que Antonio Checa ha hecho corporativismo, yo voy a hacer corporativismo, es decir, los 3 mejores candidatos para ser presidentes, por orden inverso, son Mercedes Fernández, Nacho Prendes y, por supuesto, el mejor, Jesús Iglesias, porque los 3 son abogados y yo hago corporativismo de los abogados, ¿no? Que para eso estaba... Es una broma, ¿eh? Oye, Jorge... En cualquier caso, yo estoy convencido de que Jesús Iglesias hubiera sido mejor presidente, pero bueno, dicho lo cual... Senador, ¿será senador? Sin duda. Sin duda, si el Partido Socialista mantiene su acuerdo, será senador. Decía ayer una compañera en el Consejo Político, donde se ratificó la candidatura de Jesús Iglesias al Senado, decir, Jesús, me alegro de que sea senador, lo primero que tienes que hacer cuando llegues al Senado es decir, oiga, a ver cuándo cerramos esta institución que no sirve para nada y es un gasto inútil a los ciudadanos y ciudadanas. Efectivamente, básicamente, así, efectivamente, vamos a ver, en serio, ¿Lo va a decir? Espero que sí, porque así se lo planteó y además eso es decir, concitó el respaldo y los aplausos de todos, por unanimidad de todos los miembros del Consejo. Bueno, en cualquier caso es verdad que el Senado es una institución prescindible. El Senado es una institución prescindible porque su función constitucional, que es la de ser
Es decir, la Cámara de Representación Territorial es una función que no cumple. Que no cumple por muchas razones, pero no la cumple. Es que sería larguísimo, ¿no? Pero en cualquier caso no la cumple y por tanto cualquier institución que no cumple su función es prescindible. Aunque eso implique una reforma constitucional. Alguien puede decir, no, mejor se reforma la Constitución para que efectivamente sea una Cámara de Representación territorial y funcione como el Bundesbank, como el Bundestag alemán, ¿no? Es decir, como el Parlamento, como el Parlamento del Senado, como la segunda Cámara Territorial, el Bundesrat, creo que es decir, alemán. Por lo tanto, pero lo mejor es que en estos momentos, es decir, ya que hay que prescindir de cosas que sobran, se prescinde de las diputaciones, que no hacen falta para nada, es decir, se prescinde del Senado, que no hace falta para nada, y se prescinde de otras instituciones elevadas o menos elevadas que creo que hacen poca falta, ¿no? Recortes, ¿no? Digo yo. Podría ser. Yo creo que sería, es decir, no es que sea mucho dinero, que no lo es, pero sería muy ejemplificador, porque la gente diría, bueno, por lo menos recortan entre lo suyo, ¿no? Por el apoyo que además Izquierda Unida pueda dar, por lo menos el apoyo del acuerdo de legislatura checa, un segundo nada más, y si quieres comentar sobre eso también. ¿Qué va a ocurrir? No sé si ya se lo habrá planteado, estará en la hoja de ruta de Izquierda Unida también, seguro. ¿Qué va a ocurrir con el Niemeyer? ¿Qué va a ocurrir con la TPA? Que fueron esos dos caballos de batalla que llevó Foro en el año de gobierno que estuvo en el Principado. ¿Qué va a ocurrir con ambas Vamos a ver, cosas? es decir... Porque hay que recortar. Sí, sin duda. En el ámbito de la hoja de ruta, es decir, hay aspectos o hay asuntos es decir, que son absolutamente para nosotros esenciales. Esos asuntos son la sanidad, la educación y los servicios sociales. Y otros asuntos que no son esenciales y que tenemos que ver cómo se gestionan de la forma más austera posible, ¿eh? Y entre esos asuntos que hay que gestionar de la forma más austera posible son, pero también desde la perspectiva de la gestión pública, en eso coincidimos con algunas de las reflexiones que hizo en su día Foro, está en el Niemeyer o está la TPA. Nosotros no compartimos que el Niemeyer sea gestionado por una fundación privada, salvo que esa fundación privada asuma todas y cada una de las obligaciones de esa gestión, incluyendo los gastos. Pero ¿qué sentido tiene que una entidad privada gestione el Niemeyer financiado con fondos públicos? No tiene. Lo único que sirve eso es para que haya muy poca transparencia, ¿no? Y en la TPA es una cosa... ¿Puede tener Asturias una televisión? Ahora mismo, según están las cosas, una televisión... Asturias puede tener la televisión, es decir, puede tener una televisión, es decir, siempre que se dimensione en los aspectos, es decir, la televisión que puede pagar. Nosotros siempre hemos dicho que la televisión asturiana no tenía por qué costar más allá del 0,5-0,6% del conjunto del presupuesto de la comunidad autónoma. Si lo hacemos desde esta perspectiva proporcional, oiga, Asturias puede tener una televisión autonómica pública que cumpla un servicio público siempre que no cueste más de un 0,5 o de un 0,6% del conjunto de su presupuesto. De tal manera que si ese presupuesto baja, el presupuesto de la televisión también baje en esa misma proporción. Yo entiendo que sí, pero desde esa perspectiva, ¿puede tener Asturias o cualquier comunidad autónoma una televisión que gaste lo que no está en los escritos para no se sabe muy bien qué? Yo creo que no. Entonces yo creo que hay que armonizar un servicio público, una gestión pública, con una gestión austera para cumplir estrictamente las funciones que tanto el Estatuto de Autonomía como la ley le atribuye. Y no más. ¿Y cabe una televisión privada como Teleasturias ahí, en no el panorama asturiano? A mí no me cabe ¿Usted ninguna duda. qué pensará Javier a mí no lo sé. Yo voy a dar aquí mi opinión, que es una opinión conocida, que yo la he dado en esta casa en otros momentos anteriores y posteriores, y yo creo que no hay ninguna razón, excepto un planteamiento políticamente cicatero, para que una televisión privada de naturaleza autonómica pueda desarrollar su función teniendo en cuenta, bueno, pues es decir, que el papel que le corresponde a las televisiones privadas. Es decir, no estamos en un planteamiento de monopolio de los medios de comunicación públicos. Los medios de comunicación públicos tienen que jugar un papel. Es decir, sin duda no puede prescindirse de un medio de comunicación público, pero no puede limitarse la capacidad de
de las televisiones privadas para también jugar su papel, que tiene que ser distinto. Tiene que ser absolutamente distinto y no puede haber cortapisas a ese papel, porque una cortapisa a ese papel es una cortapisa a la libertad de expresión. Es una cortapisa a la libertad de expresión. Yo tengo que decir que he participado en muchas tertulias en Teleasturias y en otras entidades privadas, y ahí nunca me han llamado para participar en una tertulia en una televisión pública, lo cual, y siempre he estado muy a gusto cuando he participado aquí, porque la pluralidad exige que haya presencia de diferentes posiciones. Y esta televisión pues ha garantizado la pluralidad básicamente en toda su trayectoria, ¿no? Entonces, ¿por qué se va a limitar ese papel? ¿Ese papel es incompatible con la existencia de una televisión pública? En absoluto, en absoluto. Pero bueno, es decir, no estamos en un modelo donde cada uno cumple un papel distinto y una función distinta, pues es lo que yo creo que hay que defender. Checa. Sí, ¿Sobre esto o sobre lo que quieras? Este tema, lo que pasa es que me ha faltado al atento oyente que me preguntaba aquello. Quizás me ha faltado una cosa que a lo mejor parecía, porque a lo mejor... Tiene más razones para... No, más que razones no, que este hombre, a lo mejor, digo yo, que a lo mejor eres del centro derecha o ha votado tal, y entonces le parece mal que yo hable de esto de Javier Fernández. Le voy a decir a usted una cosa, que yo estoy hablando de Javier Fernández, con independencia del partido al que pertenece, o sea, que no estoy hablando de las ideologías o tal o cual, lo digo que como persona. Ahora, que su ideología sea más socialdemócrata, oiga, pues hay socialdemócratas liberales que merecen la pena, y poder hablar, pero insisto, con independencia de eso. Y lo mismo que actualmente he dicho también repetidamente, que yo todavía le doy legitimidad, no ya legalidad, sino legitimidad al gobierno del Partido Popular nacional, porque creo que en 4 meses y medio ha hecho más que el otro en 8 años, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, en el momento en que vea o considere que no se están haciendo cosas bien, también las delataré, como una persona más, simplemente. Por ejemplo, ya estoy delatando mucho el tema de la comunicación, que a mi juicio es un desastre la comunicación que el Partido Central, o el Partido Popular, o el gobierno del Partido Popular está teniendo realmente con los ciudadanos. Creo que el señor Rajoy, presidente, ya tiene que haber salido a televisión y explicar la situación en la que nos encontramos, el por qué está haciendo lo que está haciendo, y luego verdaderamente dar un poco de esperanza a este pueblo, que no sabemos porque cada día las noticias son distintas, los ministros se contradicen, etcétera, etcétera. Y si no lo explico bien, lo vuelvo a preguntar y explicaré más cosas. Sí, en el tema de las... alguna duda, recuerdo, opine@teleasturias.com. Y nos puede dar ahí su opinión. Tampoco puedo estar 2 horas hablando de ese tema. ¿No? Bueno, mucho. Bien. Vale. Sí. Sobre el tema de Teleasturias, en lo que contaba Jorge, que yo también claro que lo he defendido. Pero bueno, es que hay una cuestión evidente. Aquí cuando se cambió del sistema analógico al sistema digital se tenían que dar unas concesiones administrativas. Yo no he sabido nunca el porqué de esta televisión, que ya estaba funcionando con mucho éxito, por cierto, en aquel momento, no entiendo por qué no le dieron una licencia administrativa, salvo que el señor expresidente del Principado parece que la tenía tomada con la televisión, pero claro, eso ya, vamos, hay que ver estas cuestiones. Y no he visto en este caso que tampoco Izquierda Unida haya tomado esto casi, no casus belli, pero vamos, haberlo tomado como algo más serio, es decir, por qué a una televisión se le deniega este tema y haberlo puesto en sus programas también, no de esta, sino de las televisiones privadas, porque se le dieron a Telegijón, se le dieron a Teleoviedo y algunas más, que luego, por cierto, ni las tienen, que ya debían de devolverlas menos, porque para eso están los temas, y que se le concediera. Yo creo que es uno de los temas que debería de Izquierda Unida, por el tema, digamos, de la claridad, por el tema exactamente de hablar, de poder todo el mundo poder hablar de distintas cosas o diferentes. No por otro motivo, no por apoyar a esta casa sin más, sino por el otro. ¿La TPA checa cree que la deberían...? No, yo la TPA, mira, yo los procesos así a lo bestia, digamos, de cerrarla de momento, no. Yo me estoy refiriendo, y estoy muy de acuerdo con Jorge, en que hay que pensar cómo se redimensiona esta, porque quizá la estructuración es demasiado grande. Yo no la veo mucho, pero en fin, hay algunos programas que me parece que no los ve nadie, etcétera, etcétera, y si un programa no funciona, como hacen en la privada, rápidamente lo quitan, ¿no? Que se lo digan a buena fuente, que con todo eso se lo han quitado. Entonces, que las redimensiones, yo no sé ese 0,1% que decías, o 0,5%. No, entre 0,5 y bueno, no sé, es una cifra, ¿no? Entre los 20 y los 25 millones de supongo euros, yo creo que ese es el planteamiento más... Alguien entendido habrá dicho el 0,5, pues bueno, supongo que estará por ahí, si no, bueno, pues puede ser esa la cantidad. No, es decir, no insistir en solo una matización. Nosotros, es decir, dentro de nuestra limitación política, es decir, que la tenemos, nosotros en su día, intentamos plantear este debate en la propia Junta General del Principado y este debate se suscitó a partir de que nosotros presentamos una iniciativa en la Junta General del Principado, curiosamente cuando estábamos en el gobierno. La verdad es que hubo, por una parte, una posición, no se puede negar, de cerrazón del Partido Socialista. No tengo que negar lo que parece evidente, y por otra parte el Partido Popular inicialmente y luego Foro posteriormente tampoco es que hayan hecho, porque han tenido un año
para revocar las concesiones de licencias que en su momento se hicieron, que no se han ejecutado, y para o bien volver a sacar las convocatorias o bien directamente utilizar el concurso que en su día se había planteado. Pero bueno, más allá de esta cuestión, ¿no? Que yo creo que estamos hablando un poco de... efectivamente, es decir, yo creo que el problema del próximo gobierno es que va a tener que afrontar una situación endemoniada. Y tú hablabas del gobierno de España y yo no voy a discutir o no voy a hablar en absoluto de las decisiones, de los reales decretos ley que ha aprobado el gobierno de España, desde la mayor parte de los cuales no coincido porque parten de un planteamiento, de una posición que es diferente y contraria a la que nosotros defendemos de cómo hay que abordar la crisis. Pero es que eso sería un debate de nuevo, distinto. Pero voy a hablar de pero eso he dicho que no voy a hablar de eso, voy a hablar de otra cosa. Es decir, yo no sé cómo interpretar si como un arranque de sinceridad o como una declaración angustiosa de impotencia el planteamiento del gobierno de España es decir, no puedo hacer más. He hecho todo lo que he podido hacer. Algunas de las cosas que he hecho, incluso más allá de lo que yo pensaba que había que hacer, porque ustedes me lo exigieron. Yo no puedo hacer más. Hasta aquí he podido llegar. A partir de ahora dependo de su santa voluntad. Eso es lo que directamente ha dicho el Gobierno de España a la Unión Europea. Y eso me parece dos cosas que son contradictorias. Una expresión de sinceridad y una declaración de impotencia. Y yo prefiero... yo no sé cómo interpretarlo, es decir, yo no sé, de verdad, es decir, desde la perspectiva psicológica, ¿no? Es decir, nuestro gobierno nos está diciendo que ya no tiene más margen de maniobra, y a mí eso me genera angustia, porque aunque sea verdad, es angustioso, es decir, ponernos en manos de otros, a mí me genera un enorme malestar. Me vais a permitir que nos quedan 5 minutos y yo sé que 5 minutos es, vamos, nada de tiempo para hablar de lo que queremos hablar para finalizar este debate, pero es que está ahí ya el 25 de mayo y esa final de la Copa del Rey y hay organizado una pitada por la independencia, se llama, de grupos nacionalistas vascos y catalanes. Para calentar, por si el tema no estaba ya suficientemente caliente, pues la presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho hoy que se debería suspender esa final de la Copa si se producen protestas nacionalistas e incluso ha dicho que se debería celebrar el partido a puerta cerrada para evitar la pitada al himno que seguramente se va a producir. No sé qué queréis opinar sobre este asunto con el que concluimos el debate, Jorge, al margen de las cuestiones futbolísticas que siempre... No, yo es decir, voy a expresar una posición radical, soy del Barça, hemos perdido la Liga, no hemos podido ganar la Copa de Europa, vamos a intentar ganar esta Copa, hay que pelear por todos los títulos, y me preocupa el futuro del Barça sin Guardiola. Dicho lo cual, es decir, porque hay que expresar también una posición futbolística, ya sé que esta es mucho más dura que la política, seguro que eso me genera más incomprensión en muchos de nuestros televidentes que en mi posición política. Es decir, vamos a ver, es decir, ¿qué más da? ¿Qué más da? Es decir, no pasa nada porque la gente... Es decir, pues nos retrotraemos al 92 y las Olimpiadas en Barcelona y la pitada es decir, ¿qué más da? Es decir, sabemos que es un partido entre el Barça y el Atlético Bilbao. ¿Qué más da que la gente pite? Pero sí, ¿qué más da? Es decir, forma parte de la libertad de expresión. Pero ¿cómo vamos a limitar la libertad de expresión? Porque la gente pite. Pero vamos a ver, ¿cómo es posible que no veamos lo que pasa en Estados Unidos? Es decir, en Estados Unidos quemar la bandera americana no es delito. Es decir, lo tiene declarado el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Es una expresión de libertad de expresión, una manifestación de la libertad de expresión. Pero ¿cómo no podemos aceptar, nos guste más o nos guste menos, que piten a Su Alteza Real? Yo me sumaría a esa pitada, porque bien se lo merece la familia real muchas pitadas, o que la gente pite lo que quiera pitar.
A mí me encantaría hacer una cacerolada contra muchas de las cosas que se están haciendo. O seguramente tendré que soportar caceroladas sobre muchas de las cosas que hagamos si formamos parte del gobierno o que hemos hecho cuando formamos parte del gobierno. Y eso forma parte de la pluralidad y de la libertad. Y no hay que limitar de ninguna manera ni la pluralidad ni la libertad. Checa. No sé si va a estar de acuerdo con... No estoy de acuerdo porque... No estoy de acuerdo porque en la parte del Barça, seguro. No, tampoco, no. La verdad es que me da igual quién gane, ¿no? Más bien sería un poco de Athletic Bilbao, porque en mi época todos los guajes éramos de Athletic Bilbao, con Tarra, Pariza, Gainza, en fin, con todo aquello. Quizá un poco más, pero bueno, la verdad es que me da igual quién gane, no por motivos nacionalistas, ¿no? No, lo que pasa es que estoy más que harto ya de que estén todo el tiempo insultando, siempre que pueden, organizadamente, en ciudades que no les van ni les vienen, porque ni siquiera es en los que ellos viven, que tampoco es que sean ciudades de ellos, pero en las que ellos viven, pero es que permanentemente insultan a símbolos muy sagrados para muchos millones de españoles. Porque, por ejemplo, el rey, tú le darías una pitada por republicano, vale, yo hasta ahí lo entiendo, pero me está representando un símbolo concreto de la nación en estos momentos. Porque imagínate que se lo hicieran al presidente de la República, que podría haber en su momento, pues te molestaría como símbolo de la nación. Que estén insultando, silbando y no dejen escuchar el himno español. Que estén con las banderas que no la van a poder quitar o quemar simplemente porque la pondrán muy lejos y no podrán, porque si no la quitarían y la quemarían. Y pondrían sus banderas vascas o catalanas, vamos, independentistas. Hombre, yo creo que esto está ofendiendo a muchos millones de españoles. Y además son grupos muy organizados, los estoy viendo por las redes sociales, que van a tomar Madrid todo lo que puedan, porque más Madrid es la capital de España, etcétera, etcétera, con lo que ya está bien. Tengan un poco de educación y de decencia. Y bueno, pues que haya uno que sirve, el otro lo de más allá, pero un poco. Porque si no, yo lo que preguntaría es lo siguiente. ¿Por qué no se han ido a jugar estas dos selecciones? Bueno, imagínate, que fueran otras dos selecciones, no Barcelona y Bilbao, Athletic Bilbao. La de Madrid y la de Castilla-La Mancha. Pues la de Madrid y Castilla-La Mancha, y se fueran a jugar a Bilbao. No la dejarían, evidentemente, no podrían jugar la Copa del Rey allí. Pero ¿tú te imaginas que fueran allí verdaderas organizaciones a pitar el himno vasco si es que lo dieran, no quitaran la bandera vasca? Bueno, eso sería verdaderamente de guerra civil, auténticamente. Y en Barcelona lo mismo. No lo harían, porque creo que no lo hay. Con lo cual, hombre, un poco de respeto sobre ese tema. Ya lo sé, y mucha gente, es que hoy tenía en Facebook un cierto debate con mucha gente al respecto. Sí es verdad que dices, bueno, y mejor nos callamos, que toquen el himno, pero lo subimos más fuerte, lo que haga falta, y volvamente agachamos la cabeza, y luego vemos cómo alzan la copa el uno o el otro, maravillosamente, porque la van a poner en la vitrina, que hay que tener poca vergüenza, porque es la Copa del Rey de España, o sea, con todo lo que tal, pues es la Copa del Rey de España, la van a poner en la vitrina y van a presumir de haberla ganado. Señores, si no les gusta esto, pues dejen que quiten a las selecciones, que nadie les obliga a los equipos, que nadie les obliga a jugar en la Liga Española, ni mucho menos todavía la Copa del Rey, ¿no? Yo, claro, esto estoy harto de oírlo. Tú has dicho que si la bandera americana la queman, sí, pero ¿cuántas banderas americanas ves tú allí? Verás muchas más puestas en las tal. No me voy a meter en ese patriotismo en Francia, que esto sí que es delito, verdaderamente, el poder llegar a serlo. Y entonces, hombre, que respeten, yo respeto la opinión nacionalista en el sentido del independentismo, que no me gusta, pero la puedo respetar como opinión en el Parlamento y en tantos sitios, o respetar a gentes como Esquerra Republicana, que se los traen, ¿no? No me gusta ni la gente, pero bueno, se la respeta. Pero lo que no puedo es este tema, que no nos respeten, y si no, ¿por qué no se puede jugar en Bilbao una esta? Y bueno, y en Cataluña prácticamente ya tampoco, ¿no? Entonces, respeto. No confundamos la posición, digamos, social o la posición de una mayoría, una minoría, la que sea. Es decir, que en una manifestación deportiva pita o hace lo que quiera con las copas. Con las copas, digamos, que lógicamente cuando el Barça gane la Copa, lógicamente será la expresión de un triunfo. O cuando la gane el Athletic Bilbao, que por cierto tiene una cantidad de copas el Generalísimo, sí, decir, pero un montón de ellas, y no ha renunciado a ninguna. ¿Por qué? Porque no se trata de un planteamiento, se trata de que ha ganado partidos de fútbol. No sé, vamos a intentar también situar la cosa en el contexto. Es un partido de fútbol. Y como es un partido de fútbol, la importancia... Claro que hay expresiones nacionalistas y claro que hay expresiones nacionalistas radicales que van a pitar. Pero si le damos carta de naturaleza a eso y consideramos que hay que desgarrar... Bueno, pues ya está, es decir, pitan, pues cabalgamos. Es decir, es que esto no es un pitido entre aficionados, que los hemos visto en cualquier partido, de unos contra otros, contra el entrenador, contra tantas cosas. Es que esto es realmente contra los símbolos del Estado español, en el cual, les guste o no, a esas personas no viven, y que además las encuestas dicen claramente que en el País Vasco no es más del 30% quiere ser independentista, y en Cataluña muchos menos todavía, no llegan al 10, 12% o el 15%. Y de hecho cuando se hacen esos referéndum por ahí extraños que se hacen los ayuntamientos, votan el 6%, en fin. O sea que no hay ni mucho menos ese tema. Entonces, no, porque yo lo entiendo que se viene a insultar realmente
al Estado español y a los símbolos que representa. Y a mí me gustará mucho el viernes, como muchos millones de españoles, que nos sentaremos frente al televisor a ver aquello, que saldrá el rey, que ahí sí, que digo, no es por el rey, perdón, que voy a ir al hijo. Bueno, quiero decir, como representante del Estado, no porque vaya él exactamente, pero me molestará mucho cuando toquen el himno español, que a mí me gusta y me emociona y me gusta mucho, pues que lo tengan que apagar porque va a haber silbidos de un señor que están atentando contra eso. Y repito, vete tú a silbar contra el himno vasco, la bandera vasca, que diría lo mismo, y me parecería fatal que lo hicieran, quien lo hiciera, ¿no? Exactamente lo mismo, porque no tienen que ganar los pueblos sus símbolos con lo demás, ¿no? Que si se pita contra el himno vasco, si se pita contra el himno catalán, pues que se fastidien, porque la libertad de expresión implica eso. No. Es decir, la libertad de expresión implica eso. Yo entiendo que cuando... Es decir, los símbolos son muy importantes, la gente de los símbolos le parecen extraordinariamente importantes, yo lo entiendo, es un elemento de identidad. Entiendo que hay gente que se rasga las vestiduras cuando se ofende un símbolo identitario, religioso o incluso deportivo. Sí. Es decir, de hecho ha habido lo que ha habido, es decir, porque de repente tú empiezas a silbar el himno del Barça y se pueden montar follones impresionantes, o el himno del Madrid, es decir, porque son elementos de identidad y la identidad está a flor de piel. Y la identidad tiene muy poco de racionalidad, de verdad, es muy irracional. Cualquier identidad, la que sea, la deportiva, la religiosa, la identidad patriótica, sea del patriotismo constitucional que nos une, teóricamente debería unirnos a todos, o el patriotismo periférico, me da igual. Pero entonces, es decir, precisamente porque es irracional, apliquemos la racionalidad. Y démosle muy poca importancia, porque esto ha pasado muchas veces y nunca ha pasado nada. Claro, y dejaremos que siga pasando todo lo que haga falta, pero siempre en la misma... Pero siempre... si tú has dicho que esto supone el 10%, ya está. Pero me molesta que me ofendan. A mí me pueden dar un insulto, a mí personalmente, y me lo da una sola persona, y no voy a decir toda España, no, es una persona. Pero puede ser un insulto muy grave el que se haga. Y no digamos nada, ya digo... que lo que hablas de la libertad y tanto, es que estoy más que harto de escuchar que la libertad es presión de la libertad. No, la libertad acaba donde empieza la tuya. Y llega un momento que a mí no me insultes, tú cuenta lo tuyo, pero no insultes lo mío, que es completamente distinto. Y digo más, que lo ha citado, se me olvidaba, que lo decía Víctor. Y es verdad que ahora van a salir el grupo del otro lado, que ni te cuento la que se puede montar allí, porque claro, es que eso es una cosa terrible en la situación en que está España, claro. Bueno, la falange parece que es la base, pero a esa falange... No olvidemos que está en Francia Le Pen y tal, o sea que se va a ir sumando gente y que, bueno, pues esto puede, porque son así las cosas, ¿no? ¿Cuánto van a ir indignados y lo que haga falta? En España la falange no pinta nada porque, digamos, esa posición ya la encabeza Esperanza Aguirre y no hay ningún problema. No me gusta nada de lo que ha hecho hoy, lo que ha dicho, y bueno, tal como lo ha dicho, y no me gusta nada del tema de Bankia, que esta señora, yo lo siento mucho por usted, señora, usted, casco, en fin, están cayendo todos los suyos, porque vamos, lo de Bankia, que usted, que tiene espías en todos lados, que no se hubiera enterado, se lo sabía perfectamente también, y viene ahora a ponerse fina. Y lo que ha hecho en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ahora Madrid también, de chorizo por medio, que es que me da pena quizá porque quiero mucho Madrid, pero vamos, que haya sido el eje fundamentalmente, que Madrid haya sido, hombre, por favor. Madrid, Valencia. Y yo, esto es un asunto, yo no quiero criticar al Partido Popular, quiero criticar al Gobierno de Madrid y al Gobierno de Valencia, porque otros gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista, Izquierda Unida, como el Gobierno andaluz, pues han dicho los déficits reales. Es decir, no hagan trampas. Que luego llegan los alemanes, y nos dicen, son ustedes como los griegos, igual de tramposos. Por favor, un poco de sensatez. Un poco de sensatez. Sí. Bueno, ya les decía yo que 5 minutos iba a ser poco para este tema, así que nos quedamos sin tiempo, tenemos que despedir este debate. Muchas gracias, Jorge. Y sabida su afición por el Barça, bueno, pues que gane el mejor, si es el Barça estupendamente y lo celebrará mucho mejor. Checa, muchas gracias también, hombre. Gracias. No, yo la verdad es que prefiero que gane el Bilbao, no por lo que dije, sino porque soy muy madridista y entonces, bueno, parece que... ¿Ves? Ahí donde la racionalidad... Yo lo entiendo, yo lo entiendo, no lo comparto, pero lo entiendo. Simplemente voy con, claro, evidentemente, pero nada más que por eso, ¿eh? Bueno, yo como moderador de este debate no voy a pronunciarme. Bueno, eso es un decir. Gracias, Jorge, gracias a Checa. Y mañana volvemos con un nuevo debate aquí a esta misma hora. Gracias, hasta mañana.